Estamos ya en el segundo domingo de Pascua. Hemos vivido 8 días de gran alegría, acompañando la experiencia de los apóstoles, de los discípulos, de las mujeres. Ellos han visto a Jesús resucitado y lo comparten unos con otros. Lo anuncian con vigor a judíos y no judíos. Es la misión de la Iglesia, anunciar a Cristo vivo, resucitado, presente en la historia. Las lecturas que acabamos de escuchar nos ofrecen muchos puntos de reflexión, pero quisiera abocarme simplemente a la figura de Tomás y a la vida de la primera comunidad cristiana. El Evangelio nos presenta la figura de Tomás en su querer tocar, querer ver, poner las manos en las llagas. Se oculta todo el dolor de haber asistido a tanto sufrimiento de su Señor, de haber mirado su muerte y humanamente pensar que todo, 3 años de vida con Jesús, 3 años de misión han sido inútiles. Tomás es figura de todos aquellos que progresan poco a poco en medio de dificultades y dudas hacia una fe madura y auténtica. Pero también Tomás podría ser figura de aquellos que ponen en duda la presencia de Dios a partir de las violencias, de las muertes injustas de niños, de las injusticias en el mundo y hasta de los desastres naturales. ¿Dónde está Dios frente a tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite todo eso? Es una fe que se quiebra fácilmente. Si bien Jesús proclama dichosos a los que creen prontamente y sin ver, al mismo tiempo está abierto hacia el discípulo incierto, porque sabe que por un lado la fe es un don del Espíritu Santo, por el otro es una conquista diaria y llena de fatigas. El anuncio alegre y gozoso de la resurrección ilumina la vida de toda persona, de todos nosotros, pero no es contrario, más bien es respetuoso del paciente y humilde caminar de la libertad humana hacia la profesión auténtica de la fe. Tomás, entonces, podríamos decir, es el hermano de todos aquellos discípulos que viven su fe con esfuerzo, con fatiga, que necesitan ser alentados, acompañados hacia el encuentro con Cristo vivo. En esta escena, Jesús se aparece y dona el Espíritu Santo, es decir, nos envía a la misión. Aparece a puertas cerradas, en medio de los discípulos. El saludo que nos da es maravilloso. La paz esté con ustedes. A ellos que están atemorizados, confundidos y dudosos, les muestra el motivo de tantas dudas, las llagas, signos de la pasión y muerte. Pero se las muestra desde su nueva condición, desde ser resucitado, vivo, porque Él ha vencido la muerte y el sufrimiento, y ahora es fuente de vida. El sufrimiento y la cruz son parte íntima, propia de la alegría de la resurrección. Y la paz que podemos recibir de Dios y que podemos dar a nuestros hermanos, justamente pasa por el sacrificio, pasa por la entrega, el perdón, pasa por el diálogo y el encuentro con el hermano. Y esto es alegría. A continuación, Jesús entrega la responsabilidad de su misión a los apóstoles. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Pero no solo.
Les dice, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que lo ha resucitado a Él, los acompañará a los apóstoles en su misión para que puedan continuar la obra de Dios, es decir, anunciar su misericordia de Padre, perdonando los pecados, bautizando y haciendo que todos sean discípulos del Señor. El discípulo del Señor hoy, me refiero a cada uno de nosotros, tenemos la misión de reconciliar a nuestros hermanos. El mundo, en cambio, parece huir el tema del pecado. No reconoce, no admite que los enfrentamientos, las calumnias, la injusticia injusta y parcializada, la pobreza, la manipulación de las conciencias y la violencia sobre niños y mujeres son el pecado de nuestra sociedad, son nuestro pecado. Parece que el mundo no quiere reconocer esto. No podemos encubrir los sentimientos de culpabilidad y rechazar el sincero remordimiento. La reconciliación entre hermanos pasa por la aceptación de nuestro límite, de nuestro pecado. Por el cambio pasa también, obviamente, por el cambio de actitudes, porque nuestra humanidad sueña con liberarse de sus ataduras, de sus delitos. Y esto es posible solo a partir de Dios, que por medio de la cruz, la resurrección, reconcilia a todos con el Padre. El perdón es el camino para implementar la vida verdadera, la justicia y la unidad. Lo pedimos y experimentamos como don de Dios. Y por ende estamos llamados todos a vivirlo entre hermanos. Es lo que cada día pedimos cuando rezamos la hermosa oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Les decía, otro punto grande de reflexión es la vida de la primera comunidad, como nos ha relatado la primera lectura de esta mañana. Los creyentes vivían, dice la primera lectura, un solo corazón y una sola alma. La experiencia de Dios que los ha amado los hace capaces de amarse los unos a los otros. La comunión, la unidad, la fraternidad son y deben ser los primeros frutos de la fe en Cristo resucitado. Lastimosamente debemos constatar que en nuestras comunidades, familias, grupos, existen divisiones, envidias, celos. Significa que nos hemos quedado en la tumba, atrapados por nuestro orgullo, soberbia por nuestros intereses. Como Tomás, nos falta la humildad de levantar la mirada y decirle a Jesús, Señor mío, Dios mío. También la comunidad, dice la primera lectura, daban testimonio con mucho poder de la resurrección de Jesús. Pedro, cuando sana el paralítico en la puerta del templo, le dice, no tengo ni oro ni plata, te doy lo que tengo. En nombre de Cristo, levántate y camina. Los apóstoles ofrecen a Cristo esperanza de los pobres y humildes. Ofrecen su palabra de vida que les puede liberar del pecado, de la mentira, de las tinieblas del error, de los sufrimientos. Fundamentan la autoridad de su predicación con el testimonio de la unidad y de la fraternidad. De hecho, la gente que los miraba decían de ellos, miren cómo se quieren. Y nosotros podemos preguntarnos esta mañana, ¿en qué fundamentamos nuestra autoridad cuando hablamos, cuando nos relacionamos con nuestros hermanos?
También esta primera comunidad, dice la primera lectura, todo lo ponían en común entre ellos y nadie padecía necesidad. No puede existir comunión fraterna sin caridad. Desde los comienzos, la Iglesia vivió la caridad como camino privilegiado de evangelización. Atentos, queridos hermanos, no es simplemente dar una limosna, es hacernos prójimo, cercanos con nuestros hermanos, es compartirlo todo, es construir una justicia nueva, es vivir relaciones nuevas con nuestros hermanos. Con honestidad debemos admitir que las peleas, las divisiones y rencores más grandes que hay en nuestras familias muchas veces son fruto de intereses, de apego al dinero o a los bienes materiales. Y entonces la incapacidad de compartir o desprenderse de los mismos para vivir en paz con nuestros hermanos. Queridos hermanos, el espíritu de la Pascua que hemos reflexionado tiene su motor, su alma en el espíritu de Cristo resucitado. En la Eucaristía que estamos celebrando se realiza en nosotros esta nueva efusión del Espíritu. Jesús se hace presente en nuestra asamblea cada domingo, cada día, como lo hizo con los 11 discípulos reunidos en el cenáculo, 8 días después de la Pascua. Viene a nosotros a puertas cerradas, porque no viene desde afuera, está aquí. Su presencia nace en el seno del pan y del vino transformados en cuerpo y sangre suyos. Él nos repite hoy, como a sus discípulos hace 2000 años, la paz esté con ustedes. Y también nos dice, vayan, perdonen, reconcilien a los hermanos. Amén.